una condición importante, ¿ok? Recuerden que el simple hecho de tener, ser mayor de 65 años, para el trauma hay condiciones especiales, hay evaluaciones especiales, hay consideraciones especiales. ¿Por qué? Porque ese señor tiene cierta edad, a lo mejor tiene, desde el punto de vista ventilatorio, alguna condición que no haga que su proceso ventilatorio sea normal para nosotros, pero para él sí. Tiene alguna patología, consume algún medicamento. Entonces todo el orden se trastoca y resulta que básicamente no está trastocado el orden. No hay ninguna, el paciente es así. Igual pasa con los pacientes pequeños, pues los muy pequeños que usted no le puede preguntar, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te duele? Entonces por eso es que la observación debe ser herramienta indispensable para hacer frente a estas situaciones. Listo. Eyección de cualquier parte de un transporte. Las estadísticas son muy malas. A la hora de un evento automovilístico, paciente que salga eyectado del vehículo, estadísticamente tiene muy pocas probabilidades de. Por eso es que el cinturón de seguridad, con el complemento como fijación y el airbag, y una buena velocidad y un criterio interesante para la conducción, aportan estadías o conducciones seguras. Entonces, esta condición de eyección de cualquier parte, motorizado, ciclista, carro, bueno, básicamente la de los vehículos, que salga eyectado, es muy probable que su condición sea de entrada crítica. No hay que ni siquiera esperar a llegar a la letra C, ni a llegar al evento. Cuando usted le dice, mira, el paciente fue eyectado al vehículo, empiece a pensar de una vez de allí qué condiciones puede tener ese paciente. Prepárese mentalmente, porque es importante que uno vaya preparado para eso. Y siente el agua poco profunda. Los señores que les gusta, a ustedes le llaman chupar, tomar alcohol, van para una playa, para un río, para una piscina y van y se quieren tirar un trampolincito y resulta que el agua es de este nivel. Conozco una persona que nació así, 23 añitos, en la misma por allá en Venezuela. Entonces, pendiente con esos criterios, ¿ok? Para evaluación. Los collarines cervicales son unos dispositivos. Hay blandos, hay semirrígidos. Vamos a hablar de trauma. Vamos a hablar del rígido, que es el que deberíamos usar, ¿ok? Para garantizar en alguna medida esa condición de inmovilización. Hemos visto y vemos siempre con preocupación, la gente le coloca el collarín al paciente y listo, ya dieron por segura la condición de inmovilización de la cervical y sueltan al paciente. Y empiezan a amarrar y a tratar y a hacer otras cosas y el paciente con el collarín. Un paciente en esta condición con un collarín puesto no garantiza un porcentaje muy alto de inmovilización, para que sepan, no mayor creo que del 30%. O sea que todavía tenemos un 70% de probabilidades de que ese paciente haga lo que no debe hacer. Entonces, una vez colocado el collarín, continuamos con el control cervical, si no tenemos otro dispositivo. La conjugación, de hecho, el control cervical garantiza un poquito más de estabilidad y de porcentaje de inmovilización que el collarín, pero entre los dos hacen una suma un poquito más importante. Entonces, no demos por hecho que un paciente que tenga un collarín colocado ya está listo, ya tratamos A, ya tiene el control cervical y ya continuamos a B y a C. No. Collarín cervical colocado, control cervical continuado. Hasta que usted coloque los inmovilizadores de cráneo universales, usted lo fije, en ese momento usted puede dejar y retirar el control cervical. Si no, ese paciente no se le garantiza un control cervical efectivo ni eficiente, ¿ok? O sea que no está haciendo nada, le está diciendo mentira a usted mismo y al paciente, porque él confía en usted. Fíjense más o menos de forma manual cómo pudiéramos garantizar. Simulemos un carro que colisionó frontal y el abordaje es por la puerta de atrás, porque usted tiene chance y va a abordar al paciente a sorprenderlo, ¿ok? Porque hay comportamientos diferentes. Solo con las manos. Ok, déjame ir atrás. Uy. Fíjense cómo hay que aperturar los dedos y garantizar amplitud en ese movimiento, ¿ok? Vamos a quitarle el audio a esto porque continuamos aquí. Usted abordó al paciente lateralmente ahí el vehículo, lo sorprendió. ¡Epa! No. ¿Vimos el lateral?
¿O lo adelanté allí? ¿Ah? ¿No se vio? Ok, sorprendió el paciente. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Lo primero que debe hacer es lateralmente control cervical, ¿ok? Fíjense, apertura completa de las manos. La gente normalmente quiere hacer una medio C allí para sostener. No, usted tiene que garantizar que sus manos abarquen esa región craneal allí. Si va de frente con el vehículo, ahí sí cambia una condición. Usted debe darle al vehículo inicialmente y que el paciente lo vea, hermano, mírame, y después lo aborda, ¿ok? Si ese paciente, usted va de frente, hola, ¿cómo está? Y el paciente lo sigue, no estamos haciendo nada. Supino. Fíjense dónde van los codos del trabajador, del rescatista, en las rodillas. Hay gente que tiende a hacer control cervical en el suelo. Este anteroposterior te permite retirar un casco de forma segura. Ya vieron casco, ¿no? Ya sabemos cuál hacemos con el motorizado, cómo es la cosa. ¿Lo practicaron? ¿Sí? ¿No? Ok, fíjense qué pasa, hablando un poquito rapidito del casco. Cuando la gente va a quitar el casco, normalmente hace un control cervical malo, y cuando quita el casco, la región cefálica cae y pega al suelo. Porque esa sujeción anteroposterior es ineficiente. Por eso es que más allá de verlo, esto debería ser práctico, ¿sabes? Esto deberíamos estar todos ahorita en el suelo ahí moviéndonos para allá y moviéndonos para acá. Es la mejor forma de hacer y de aprender esto. Pero bueno, estamos más o menos claros, ¿no? Las manos, no le estamos pidiendo indicador de que gaste, de que compre, de que tenga. Si usted tiene par de manos, usted puede hacer control cervical de forma eficiente y garantizar que ese paciente tenga en alguna medida. Importante, cada vez que uno vea alguna publicación, les decía de otros países, hay gente que se acuesta en el suelo y coloca los codos, hay que fijarlos, sí, es cierto. En el suelo, perdiendo primero cualquier posibilidad de ser útil, más allá de solo el control cervical, porque a veces uno hace control cervical, se la juega de otra forma y tiene las manos para hacer. Hay técnicas ahí que se hacen en la práctica, pero vamos a ver si eso lo cambiamos en el futuro. Fíjense ahora, paciente boca abajo, ¿cómo hago? ¿Cómo garantizo el movimiento en bloque de ese paciente? Pero ¿por qué tú hablas tanto? ¿Vale? Verificamos allí qué conseguimos: empalamiento, deformidad, abultamiento, escoriación, lo que usted crea que pueda impedirle el movimiento. Fíjense, alineamos al paciente en la posición que está, lo sujetamos, control cervical, contamos, este operador es el que lleva el mando, verificamos nuevamente y hacemos la maniobra. Fíjense cómo está ese paciente, pero les pasó algo por premura, el paciente quedó muy abajo en la tabla. ¿Cómo hacemos? Ya vamos a ver. Es un trabajo en grupo, ¿sabe? Uno solo lleva la voz. Listo. Fíjense, procurando siempre una pequeña tracción allí, alineando, y ese paciente está en tabla rígida con solo 2 movimientos. Dependiendo de la experiencia y de las necesidades, fíjense el collarín cómo se coloca. En forma rápida. Hemos visto collarines, o hay videos en internet. Lo que pasa es que la idea no era esa, porque tengo información, collarines, gente, profesionales que no saben colocar un collarín. El collarín tiene un tamaño. Usted debe medir el cuello del paciente, debe medirlo con lo que le dé el cuello del paciente. Y todos los que he visto aquí, esos amarillos con azules, son graduables. Usted mide, tiene unos broches, lo baja y lo coloca. Un collarín grande para un paciente pequeño no es inmovilización. Un collarín pequeño para un paciente grande tampoco es inmovilización. Entonces, el collarín debe ser del tamaño adecuado. Eso es como la cánula. Hay gente que en estos días fui a una empresa para... ¿Eso qué es? Mira, tú eres paramédico, man. ¿Y cómo se mide? Entonces, todo tiene una medida, todo tiene un porqué, todo tiene que ser ajustado a las condiciones del paciente. Ergonomía, ¿ok? ¿Estamos claros más o menos con cuáles son los movimientos? El paciente, en la condición que esté, en la posición que esté, entre 2 o 3 operadores, convierten a ese paciente en un roble, en un fierro, y lo mueven de la forma más segura, más expedita y más
confortable para el paciente, básicamente. Garantizando lo que se debe garantizar. Fíjense, otro movimiento. ¿Por qué volverle a dar? Ok, caña, pero digo, si habla, ¿vale? Tenemos bastante tiempo. Tu movimiento tranquilito. Este está en posición supina. Este es más fácil. Aprovechamos de verificar qué hay en tórax posterior allí, qué se nos complica a la hora de colocarlo nuevamente en la tabla, si se nos complica algo. Modelos de tabla hay muchos, ok. Plásticas de madera, un poquito más anchas, un poquito más pequeñas, todas tienen la misma finalidad y muchas veces la misma capacidad. Creo que hasta 130 kilos. Pacientes con obesidad mórbida, pacientes muy pesados, hay que evaluar otras condiciones allí. Fíjense, otro ángulo de movimiento. Paciente que, fíjense, ya se evaluó A, ya se evaluó B, posiblemente C, ahora vamos a transportarlo. Paciente que tiene oxígeno con reservorio, que evidentemente su concentración de oxígeno está por debajo de lo normal. Paciente que aún teniendo collarín todavía permanece el control cervical, garantizando control cervical. Empezamos a fijar primero el tórax del paciente, después fijamos cadera, y ahí tenemos la mayor cantidad de fijación producida. Hay gente que empieza de abajo hacia arriba y hay gente que empieza de arriba hacia abajo. Empezamos por tórax, cadera y las caderas pendientes, porque en su evaluación usted debe haber hecho presión en la cresta ilíaca. Si usted tiene allí alguna complicación, debe ser acucioso y debe ser justo en dónde va a colocar esa inmovilización, ese cinturón. Ustedes manejan aquí, nosotros lo manejamos en Venezuela, unos cinturones Spencer tipo araña, que no les gusta utilizarlos porque son de cierre mágico. ¿Lo han visto? Cada vez que voy a una ambulancia, no, deja eso ahí. No, mano, eso se inventó y es el gemelo de la tabla rígida. Eso garantiza que ese paciente hasta tiene una curvatura para tú garantizar también control cervical. Ese dispositivo se inventó para tabla rígida y para garantizar que el paciente quede inmovilizado. Si usted lo hace bien con su dispositivo, ese paciente tiene una garantía importante. El profesor que me antecedió decía, en las maniobras internacionales, ¿verdad?, se pierden las tablas. Es cierto, pero estamos hablando de condición de rescate. Si no tiene tabla, ¿qué puede improvisar? Fíjense cómo inmovilizamos, fíjense control cervical todavía, ¿ok? Y ya vamos a hablar de las tablas esas famosas. Después que el paciente esté realmente inmovilizado, con su sujeción, con su fijación, es que comienzan a soltar control cervical manual. Y ese paciente queda empaquetado, como decimos nosotros. Tuvimos 15.000 pacientes que evacuar. Teníamos solo 15.000 tablas. Volvieron 200 tablas, nos faltan 3.000 pacientes. Y a todos hay que inmovilizarlos. ¿Qué hacemos? Si es un evento con saldo masivo de víctimas, es posible que sea un desastre. Ustedes tienen puertas por ahí. Por eso nos da muchas veces herramientas. Maderas, trozos, ¿cómo se dicen ustedes a las maderas con que trabajan los albañiles aquí? Tablones, esos son buenísimos, nosotros también de eso conocemos. Entonces, normalmente, piense dónde está, piense qué sabe, qué herramientas cuenta y piense cuál es su objetivo para ese paciente o con ese paciente. Y en esa medida, la naturaleza es sabia, va a proveerle de herramientas, va a proveerle de condiciones, no de condiciones, de herramientas para que usted, con el conocimiento que tenga, pueda ejecutar maniobras que sean coherentes y vayan en positivo para ese paciente. Toda la norma tiene una excepción. No todo paciente debemos garantizarle una inmovilización cervical. No todo paciente que esté en trauma, si tenga un trauma importante, la velocidad haya sido... ¿Por qué? En muy pocos casos, gracias a Dios, yo jamás lo he visto en 16 años, siempre hemos podido hacer control cervical manual y siempre hemos podido cumplir en la medida de las posibilidades de protocolo. Debe suspenderse si el movimiento de la cabeza y del cuello del alineado generan cualquiera de las siguientes consideraciones. Usted tiene un paciente que está consciente, que viene de una colisión de vehículo, salió eyectado de la moto y usted va
garantizar control cervical y cuando lo toca el paciente dice, ¡ay! ¿Qué pasó? Me duele. Hay resistencia al movimiento. Usted va a estar tratando de alinear ahí y usted siente que algo está... Coño, esto no es normal. Esto no es normal. Epa, porque eso es automático. Usted apenas posiciona a su paciente y debería poder... Listo, mano, ¿cómo te sientes? Si está consciente. Pero si usted siente algo de resistencia, aguántese. Deja al paciente como está. Deja esa columna cervical como está. Hoy en día hay collarines especiales para inmovilizar pacientes como estén. ¿Ok? Espasmo muscular en el cuello. No sabemos qué le pasó. Va a ser imposible que usted pueda lograr alinear ese eje allí. Dolor. Aumentó. Mano, no me toque el cuello. ¡Ay! ¿Qué pasó? Si no te estoy haciendo nada, me duele el cuello. Listo. Ese paciente improvise. Cómo rellena los espacios, quédese con su control cervical, búsquese creatividad para que usted pueda garantizar que eso no se mueva más allí, si no tiene los dispositivos adecuados para eso. Inicio incremento del déficit neurológico. Mano, después que usted lo alineó y lo está haciendo con control cervical, ve, ay, mano, siento una sensación extraña en las piernas, en las manos, mano. Coño, ¿qué me pasa? Tienes una hora aquí, ahora que yo te toqué es que te está pasando algo. Empiece a evaluar que a lo mejor esa alineación no fue tan... Entonces, le ponemos retroceso al carro, ¿ok? Básicamente, y hay pacientes que por la lesión es imposible. Usted lo ve y usted dice, aquí está pasando algo. Eso es como una desviación de tráquea, que usted llega al paciente, algo raro hay aquí. Algo, después que usted agarra aire y dice, sí, está bien. Entonces, hay condiciones, hay pacientes que quedan que usted dice, no, aquí va a ser imposible. Entonces, por eso es que es importante entender y establecer cuál es la cinemática, qué llevó a ese paciente a esa condición, qué llevó a ese paciente a esa situación, qué le pasó. Si usted no entiende eso, es mejor que se quede a esperar que alguien le diga, mira, mano, aquí más o menos pasó esto. Porque cuando usted haga así en el contexto y usted haga así en el entendimiento, va a decir, aquí pasó esto, va a inferir, va a pensar, a creer, mira, aquí hubo velocidad, aquí tal, no sé qué más, mira, esto más, esto sí puede tener, mira, así. Pero si usted ve el carro, ve los carros, ve la moto, ve la colisión, ve la explosión, ve el derrumbe, y usted, coño, ¿qué te pasó? Si el entorno te está diciendo qué le pasó. Ahora, usted pregunta qué le pasó para medir el estado de conciencia, por supuesto. Solo para eso. ¿Qué me pasó? Mano, me caí. ¿Y qué te pasó? Ya usted está midiendo, pero no para que usted entienda qué le pasó, porque cuando usted visualice, sabe qué le pasó al paciente. Entonces, el prehospitalario es hostil, el prehospitalario es imprevisto, el prehospitalario es una realidad diferente, pero es donde usted debe marcar y hacer la diferencia. Y se los decía y se los repito, usted puede llevar al paciente en las peores condiciones al mejor centro asistencial con el mejor equipo. Si no hizo nada en el prehospitalario, es muy poco probable que ese paciente tenga alguna opción. Si usted hizo algo en el prehospitalario que fuese coherente, que iba con lo que el paciente requería y se lo lleva a un equipo más o menos intermedio, es posible que ese paciente tenga posibilidades de sobrevivir. Pero si no hace nada y lo lleva a la mejor clínica, no hizo nada. Si lo hace bien y lo lleva a donde garanticen, lo hizo bien. ¿Se entiende eso, no? Y hacerlo bien comienza con la piedra angular del trauma, que es la evaluación inicial. Y estos pequeños detalles que me garantizan inmovilización hasta ahorita, solo manual, puedo yo no procurarle al paciente mayores daños. Hay condiciones o consideraciones que hay que tomar. Por eso le decía al principio, hay pacientes que normalmente se nos olvida, y le digo con responsabilidad, a veces esto se olvida. Pacientes que son gruesos, que son obesos, y todos queremos ponerlo y alinearlo. No, pero alínealo. Ya va, mano, vamos a suplementarlo. No. La norma dice no. Todos los pacientes tienen sus condiciones, o cada paciente, ningún paciente es igual al otro. ¿Ok? Entonces, esa consideración hay que tenerla, hay que evidenciarla, hay que imaginarla. Todos quieren colocar el collarín. Hay gente que dice que esto es pecado. No, eso no. Y eso en algunos pacientes.
una estructura anatómica algo aumentada, es muy probable que usted tenga que suplementar ahí la región craneal para garantizar la alineación. Porque si no está produciendo, por el contrario, una hiperextensión. ¿Ok? Entonces, el contexto, el conocimiento y la observación te dan las maniobras y las acciones que debes tomar para presentar. Los niños pequeños, su estructura es diferente, pues, porque todavía están en proceso de desarrollo, su cifosis todavía no se ha formado. Entonces hay que suplementar, pero al contrario, el tronco de ese paciente y garantizar de esta manera que eso esté alineado, que eso esté seguro. Anteriormente todo paciente iba a una tabla rígida hasta que el médico dijera bájalo. Hoy en día las cosas han cambiado un poquito, aunque estamos reacios. Todavía colocamos al paciente en la tabla y lo mandamos y lo dejamos 3, 4, 5, 7, 8 y a todo el mundo se le olvida que el paciente está en una tabla rígida, que cumple una condición en un momento. Entonces, pendiente con esas condiciones o esas consideraciones especiales que las personas que tienen ciertos kilos de más y los niños de cierta edad hay que cumplir. Hoy se dice, va a utilizar tabla rígida, trate de garantizar al paciente, indistintamente de su condición, algo debajo de una toalla, algo que permita amortiguar en alguna medida peso que ese paciente ejerce allí, sobre esa tabla. Las tablas rígidas como son los que se usan normalmente, 130 kilos, 150, todos las conocen, hay algunas muy bonitas de colores amarillo fluorescente, anaranjado, hay bellezas de tabla. ¿Qué dice la norma hoy en día? Bueno, ya tiene bastante rato. ¿Conocen el sistema al vacío? ¿Conocen los colchones al vacío ustedes acá? ¿Lo han visto? ¿Los tienen? Esto es un colchoncito que básicamente trabaja a la inversa. Ustedes tienen en las ambulancias férulas neumáticas, ¿cierto? ¿Sí o no? La norma MINSA del 2006 habla de eso. Todas las ambulancias donde he estado, han sido unas cuantas ya, todas tienen un paquete bonito, nuevecito, que jamás se ha usado, de férulas neumáticas. Y les pongo y menos mal que no lo han usado, gracias a Dios. Porque les pongo un ejemplo. Fractura, miembro inferior, tercio proximal, expuesta. Algo de sangre, no muchísima, algo de sangre. Usted trabaja a ese paciente, inmoviliza, viene la férula. ¿El guante con qué está manchado? Con sangre. Esa férula es plástica, ¿cierto? Y usted va a manipular esa férula, ¿sí o no? ¿Y la va a llenar de qué? Y de paso tiene que ponerle a esa férula un tubito que es para soplar, ¿cierto? ¿Con los guantes llenos de qué? ¿Y a dónde va con qué va a soplar? ¿Con los guantes llenos de qué? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que usted va a llenar eso, muy posiblemente en la desesperación y en el apuro, con muchísimo aire. Sin saber y sin poder medir cuántos milímetros de mercurio usted le puso de presión a esa entidad allí. Y está comprimiendo esa sección o ese miembro. ¿Por qué tiempo? No sabemos. Entonces estamos dejando o estamos produciendo un daño mayor al que ya tiene. Cuando vaya dentro de 1 hora, 2 horas, por fin, vente, pasa, te toca a ti, para ver qué tienes ahí. Cuando retiran esa férula, claro, eso si usted no sale contaminado con un poco de sangre en la región bucal. Entonces, hay colchones al vacío que te garantizan otra situación. Esto en vez de meterle aire, se lo saca. Pero ajustándose, y ya vamos a ver ahorita más o menos cómo se ajusta la anatomía del paciente. Desde la región cervical hasta lo más distal del pie. Garantizando comodidad, garantizando seguridad y garantizando condiciones que otros dispositivos no garantizan. ¿Ok? Preguntas hasta ahorita. Fíjense, les preguntaba, ¿por qué tenemos que poner al paciente inmovilizado? Sí, ¿qué dice la norma qué dice el principio de inmovilización? ¿Qué dice? A la hora de inmovilizamos por encima y por debajo de la articulación, ¿sí o no? ¿Estamos claros en eso? Ya va, vuelvo a repetir otra vez. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos hablando de inmovilización. ¿Se acuerdan qué dice el principio de inmovilización de las lesiones? ¿Saben qué dice? Si yo tengo una herida o una en el codo, ¿qué debo inmovilizar? ¿La rodilla y el pie? ¿O solamente el codo?
o debo inmovilizar por debajo de la articulación y por encima de la articulación? Por debajo de la articulación y por encima de la articulación, ¿verdad? O sea, que si es aquí, debo inmovilizar por debajo de la articulación y por encima de la articulación. ¿Sí o no? Claro en eso. El principio de inmovilización dice por encima y por debajo. Porque si solamente inmoviliza una de las secciones, no está siendo eficiente. ¿Qué pasa con la columna vertebral? ¿Cuál es se me fue. Columna vertebral. ¿Cuál es su articulación superior? La cervical. ¿Y cuál es su inmovilización inferior? ¿Su articulación inferior? Cadera. Por eso es que nosotros debemos empaquetar al paciente, garantizamos que inmovilizamos por encima de la articulación y por debajo de la articulación. Eso es básicamente el mismo principio de un codo, de una mano, de una fractura de un tercio medio proximal. Por encima de la articulación y por debajo. Lamentablemente la articulación es todo. Ahí está el dispositivo para. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Fíjense algo. ¿Qué se dice hoy en día con respecto a la tabla? La tabla se está usando desde hace algún rato solo para inmovilizar pacientes y llevarlos a otro sitio. Los dispositivos al vacío. Fíjense en la superior, la mano derecha. Eso es un dispositivo o un colchón al vacío. Fíjense cómo se manipula, fíjense cómo se mueve. Eso básicamente no pesa tanto. Súper extremadamente cómodo. Lo colocamos, se dice. Hay países que trabajan con la camilla tipo cuchara. Nosotros le decimos scooper. No sé cómo le dicen ustedes acá ese tipo de camilla. Cuchara. Eso te permite que no rotes al paciente, eso te permite cierta comodidad, te permite abrazar a ese paciente por debajo, lo articulas, lo colocas y listo. Minimizando los tiempos de compresión, minimizando algunas situaciones que pudieran en alguna medida resultar incómodas. El colchón, uy, esto sí es una falta. Yo pensé que lo había apagado. Pensé que lo había apagado. Perdón. Entonces, sí, no importa, aquí no hay emergencia. Entonces, básicamente, hemos ido desplazando el uso de la tabla rígida por dispositivos que permitan o que se le sean más confortables al paciente, que disminuyan ese momento de aplastamiento que existe entre el paciente y la tabla y ese peso que se ha comprobado. Paciente con más de 2 horas en tabla rígida, 8 días después pueden hacer úlcera por compresión. Imagínense, no sé cuánto será el tiempo hospitalario que queda un paciente en tabla rígida, pero de mi lado, a veces hasta de muchísimas horas más. Nosotros estamos reacios a hacer esta maniobra porque nosotros tenemos el cassette americano. Tabla rígida para el paciente. Hay estudios que dicen, Naén ya está hablando, Naén habla de este sistema. Utilización de la camilla tipo cuchara, levantas a tu paciente, lo llevas a tu camilla de ambulancia si no tienes colchón al vacío y desprende. Y le das algo de comodidad al paciente. Los europeos, la escuela europea habla de que la tabla produce mayor estrés al paciente. Y el estrés en un paciente en trauma, todos los anteriores, ¿ok? Fíjense esto. Vehículo. Inmovilización con collarín cervical. ¿Y qué más? Inmovilización con control manual. No se ha dejado al paciente, se está sentado. Se abordó como vimos en la imagen. Si es frontal el abordaje, usted debe tocar el capó del... Hermano, ¿cómo te sientes? Veme, mira acá. Si usted se le acerca, hola, ¿cómo está? Y el paciente hace esto y tiene una lesión, se acabó la historia. Abordaje por la parte posterior, control cervical, colocación de collarín y se mantiene el control cervical. Si lo suelta, el collarín no es garantía de nada, es garantía de cumplimiento de norma. Pero la norma dice que usted debe garantizar control cervical y solo el collarín apenas aporta el 30 al 33% de inmovilización. Esa paciente, hay otros dispositivos, Kendry le decimos nosotros. Tiene una complejidad, hay que practicarlo. Eso hay
vehículo, hay que garantizar cómo se trabaja. Básicamente son 3 colores, cada color va con su color, pero no te permite en tiempo muy largo. Eso puedes utilizarlo cuando la ambulancia, voy saliendo, no tengo ambulancia disponible. Los tiempos de ustedes de respuesta dicen que son rápidos, gracias a Dios. Es un dispositivo que se utiliza y garantiza por encima de la articulación con esto y por debajo de la articulación levemente. Pero su nivel de complejidad y de uso hay que practicarlo, eso hay que usarlo, eso hay que saber. Es tan complejo ese dispositivo, a veces tan complicado que usted una vez que lo saca del forro, más nunca puede volverlo a colocar como estaba. Imagínese para usarlo. Entonces, existe, sí, es eficiente, sí. En el prehospitalario se usa para inmovilizar troncos, sí, pero también se usa para inmovilizar miembros inferiores. Cabe perfecto, si no tiene con qué inmovilizar, porque tiene el tercio medio del fémur, ese dispositivo le permite a usted fijar un miembro inferior de forma, si sospecha de una fractura de cadera y no tiene cómo hacer una hamaca pélvica, ese instrumento le garantiza y le permite el invento de una hamaca pélvica. Entonces, normalmente se inventaron para una cosa, pero en función al prehospitalario, en función al desastre, en función a con qué recurso cuenta, usted puede darle usos lógicos y coherentes a esos dispositivos. Es bien cierto, se acabaron las férulas, nos quedan puro Kendry. Ahí está, no importa, vente, tráemelo, que eso se usa. También se van a perder posiblemente. No vuelvan, pero también se aprovechan. ¿Ok? Condiciones. Mujeres embarazadas. Sexto mes. ¿Quién aquí ha dado a luz de ustedes? ¿Quién ha estado embarazadita y ha dado a luz? Después del sexto mes, ¿cómo dormían? Supina, boca arriba. ¿De qué lado dormían? Lado izquierdo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa condición se cumple porque el señorcito va a presionar la vena cava si está en posición supina. Si usted la estabiliza y hace un buen trabajo y deja a esa paciente en posición supina, es muy probable que el síndrome de la vena cava se presente y esa paciente se le ponga hipotensa. Y usted empieza a pensar y dice, Dios mío santo, es lo que estamos pensando, podemos pensar. Y resulta que básicamente, yo con lateralizar a esa paciente, del cúbito lateral izquierdo, roto levemente, complemento ahí, garantizo que esa síndrome o esa entidad no se presente y no se me complique el panorama. Recuerden que las mujeres gestantes, tratando a la madre, tratamos esa condición aplica. Y circulatoriamente necesitamos garantizarle a ese muchacho sangre. Y es de esta forma. ¿Ok? Lateralizando levemente a esa paciente. Claro. Fíjense que está inmovilizada en su tabla rígida. Se compensó entre las dos piernas para darle comodidad a esa paciente. Collarín cervical inmovilizador. Todo está perfectamente estructurado. Al momento de colocarla, la lateraliza. No hay ninguna otra cambio o no hay ningún cambio con respecto a las otras. Esto es más o menos lo que pasa. Esas pacientes que, como la profesora, después del sexto mes comenzó a dormir posiblemente de cúbito lateral izquierdo. ¿Ok? Se comprime la cava, no hay irrigación, no hay retorno, baja la tensión arterial y empieza a complicarse. Lateralizamos levemente y liberamos. ¿Ok? Fíjense. Tórax primero, control cervical, colocación de collarín. Tórax, sujeción de tórax. Garantizamos cadera y miembros inferiores. Aún dejamos el control cervical y garantizamos que ese paciente esté alineado. Ya vimos cómo se mueve el paciente, ¿no? A la hora de que la tabla le haya quedado o el paciente haya quedado corto en la tabla. El top 10 de la norma. Fíjense cómo esto abraza al paciente, garantizando en alguna medida un control o una inmovilización total, más una manipulación también más cómoda. ¿Okay? Tiene 6 asas, 3 de cada lado, hay unos que tienen más, permite que mucha gente ayude. A la hora del desastre, posiblemente haya muchos colaboradores. Recuerden que hablamos que el desastre, los primeros respondedores o los primeros que entran en la ayuda son la misma colectividad, pueden en una medida garantizarle allí movilización de ese paciente. Si usted va a improvisar en el desastre, si usted va a garantizar un traslado de una paciente en función al contexto, en función a los recursos, mira, necesitamos movilizar, tengo la inmovilización, cuento con eso, no tengo vehículo, y la gente se pone creativa. Cuando se ponga creativa, porfa, les pido
Y eso solo es uno. Y a ese video vamos a ver realmente si lo que hemos hablado hasta ahorita de inmovilización se cumple. ¿Ok? Y fíjense cómo la cinemática habla. Y les pregunto, ¿qué vemos de esa paciente? ¿Qué tiene? ¿Cuáles han sido las maniobras prehospitalarias o las técnicas que se han aplicado en esa paciente? ¿Y qué ven? Dígame qué ven. Una pierna, cierto. Vemos una pierna que está aquí, ¿no? ¿Que tiene qué? Una curita, un apósito. ¿Hay inmovilización en esa pierna? Entonces, pensando en cinemática, ¿qué puedo pensar? Si una paciente está en una tabla es porque debió haberse cumplido las condiciones que hablamos hace un rato, ¿no? Velocidad, colisión, trauma cerrado, tal. Yo pregunto, una paciente en tabla con una gasa en el proximal del tibia y peroné, sin deformidad aparente y sin inmovilización aparente, pero está en una tabla rígida. Fíjense otra vez. Y no tiene collarín cervical. Entonces yo me pregunto, a lo mejor no tenían, es probable, porque es un contexto hostil, no hay planificación, simplemente hay buena voluntad. No tiene control cervical de ningún tipo. Y aquí hay un par de manos y aquí hay un par de manos. Pero sigue en una tabla rígida. Está básicamente fijada de la cadera y no sé qué es esto, si está fijado acá. ¿Dónde está el tórax de ese paciente fijado? No se ve ni se aprecia ninguna inmovilización. Me vuelvo a preguntar, ¿por qué la tabla? La paciente no puede deambular. ¿En serio? ¿En serio que no puede deambular? ¿No movió todo? ¿Cuántos pacientes ahora hay ahí? ¿O pueden haber? Escúchenme algo, es imperdonable por la ciencia, imperdonable por la humanidad, imperdonable por el corazón, que un rescatista se convierta. Imperdonable. Más allá de que esa paciente no eligió a los señores, esos señores eligieron atender a esa paciente. La primera norma de la atención hospitalaria es seguridad. Su seguridad de primero, de tercero, cuarto y de último. Y la seguridad del paciente. Una de las premisas de la medicina de emergencia es no producir más daño o garantizar la mayor atención al mayor número de pacientes sin producir más daño. Preguntas hasta ahorita. ¿Estamos claros con lo que es inmovilización? Adicionalmente, el transporte asistido en la ambulancia es lo que decíamos ayer. Estamos bien, no tenemos problemas porque hay gente preparada. Pero en estos contextos de desastre, en estos contextos de improvisación, ¿quién rige la norma? ¿Quién supervisa lo que se hace? Y eso es solo. Pudiéramos bajar o ver situaciones que a diario pasan cuando la gente se pone creativa, sin preparación. ¿Ok? Entonces, pregunta. ¿Estamos claritos en lo que es la inmovilización? ¿Estamos entonces claros con lo que es inmovilización? ¿De aquí? ¿Hasta dónde? El uso de la tabla. Vamos a repasar eso. Hay muchísima información que dice cómo lo usamos. Más de 2 horas un paciente no puede estar. Vamos a aprender nosotros, y lo digo en Venezuela, cada vez que vamos a aprender a usar esa cuchara que no nos gusta, mire, no nos gusta. Estamos reacios a la información, estamos reacios a la ciencia, no queremos cambiar, conociendo y sabiendo que lo que hacemos a veces no es lo que debemos hacer. Entonces, yo los invito a la ambulancia del MINSA desde 2006. Entiendo que lo que está allí es porque debe estar allí, pero denle un uso coherente, denle un uso adecuado, empiecen a entender que lo que está ahí está por cumplir normas, pero puede aprovechar otra situación. De alguna medida que lo que usted haga no produzca. Las férulas esas que tienen allí, esas que hablamos, déjenlas ahí que están bonitas, déjenlas ahí que están boniticas. Y empiecen a buscar otros dispositivos que le permitan garantizar inmovilizaciones sin procurar mayor daño al paciente, ¿ok? Gracias.